¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les habla Claudio Alpizar, acá, desde la Cava del Club Unión, para Una Noche Sin Tregua. El invitado de hoy fue Fiscal General de la República. Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue el hombre noticia en noviembre. Con nosotros, el magistrado Fernando Cruz. Bienvenido, Fernando. Un placer tenerlo por acá. Vamos a Una Noche Sin Tregua. No se despegue del televisor. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. Don Fernando, usted, yo lo presenté ahora, es abogado, es magistrado, un doctorado en leyes, pero tiene un título más exclusivo todavía, es politólogo. Sí, estudié ciencias políticas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué estudió usted primero? ¿Estudió ciencias políticas o estudió primero Derecho? Primero estudié Derecho, estudié Economía un poco, 3 años, Economía pura, me acuerdo que uno de mis profesores fue don Genaro Valverde, y luego estudié Ciencias Políticas. Pero Ciencias Políticas sí me egresé, lo único que no presenté fue la tesis. Terminó con el bachillerato, digamos, El bachillerato y la licenciatura. Y el último año antes, pero la tesis me parecía... Si se metió en ciencias políticas es porque en el fondo a usted le gusta la política. Me gusta mucho porque siempre pensé que el abogado debe conocer la política. Porque, Ajá, ¿por qué? Porque el derecho es el poder. Y la ciencia política es el estudio del poder. En cambio, si uno se queda solo con las normas, no entiende el tema del poder, que es la esencia del derecho. ¿Cuántos magistrados hay que estudian ciencias políticas o estudiaron? No recuerdo. Yo creo en la actualidad. En la actualidad creo que solo yo, me parece. Entonces los demás no conocen el tema del poder. Por lo menos no lo conocerán desde otra perspectiva, pero... No le estamos bajando el piso, ¿no? No, pero es muy interesante porque... El currículum que uno llevó de ciencia política le va dando como la perspectiva y la iluminación del derecho desde otra... ¿Y llevaba las dos a la vez? No, terminé primero derecho y... Después se metió. Digamos, desistí de seguir en economía pura y ingresé a ciencias políticas, no más egresado de ciencias de derecho. ¿Sí? ¿En qué año más o menos se graduó? 72 ingresé yo a ciencias políticas y a derecho ingresé en el 67. ¿Y nunca anduvo encapuchado y tirando piedras estando en la Universidad de Costa Rica? No, nunca. ¿Nunca le llamó la atención? Porque en esa época... No, era observador, recuerdo el tema de Alcoa, pero yo no estaba, yo veía la manifestación, estuve ahí, pero no me exalté de ninguna manera. Sí fue algo impresionante. Curiosamente, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el contrato de Alcoa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué encontró en ese contrato? Yo encontré que las manifestaciones de la desigualdad económica y las manifestaciones de las relaciones asimétricas entre los países pobres y ricos se manifestaban en el contrato de Alcoa, que era contrato ley, que luego hubo que hacer una reforma constitucional para que no hubiera contrato ley, es decir, contratos que tuvieran un estatus de ley en relación a una persona jurídica a la cual se le daba esa condición. Sí, porque los contemporáneos suyos, independientemente de la carrera que estudiaron en esa época y que participaron en Alcoa, es como una medallita, ¿verdad? Yo no conozco, y yo soy de los pocos que oigo de esa época que dice que no estuvo en las manifestaciones. Uno los oye a todos y todos estuvieron ahí, ¿verdad? Parece que ninguno se la perdió. ¿Quién sabe si será tan cierto? Manifestación, pero yo no participé en la parte, digamos, más emotiva. Sí debo decir algo muy interesante,
que participé en un seminario que hizo la Federación de Estudiantes en el 69 analizando el contrato de Alcoa. Eso se hizo en el año 69, un año antes de esa ebullición del 24 de abril. Pero en esa época todavía, el mundo en Francia, en España, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, los jóvenes se rebelaban, pero había un estado social mucho más fuerte o más pujante que le aseguraba a muchos jóvenes un bienestar que hoy en día, después de graduarse, todavía está en duda, ¿verdad? Si va a haber espacio para trabajar, ¿verdad? No, era otro escenario totalmente diferente. Los jóvenes en este momento, en cualquier parte del mundo que aspira a ser un estado social, tienen una perspectiva muy dura que yo no conocí en mi época. ¿No? Sí, aquí una vez un colega suyo, don Fernando Berrocal, decía que en aquella época el que se graduaba de abogado sabía que iba a trabajar a la corte, que había espacio, el que era médico sabía que iba para la caja, el ingeniero sabía que iba para el MOP. Claro. Hoy es un mundo de incertidumbre para el profesional joven, ¿verdad? Es muy complicado. Muy grande y con una sobreoferta, en el caso de abogados, es extraordinaria, y con una formación en un sector de las universidades privadas que no garantiza una excelencia profesional. Bueno, primero, salud. Bienvenido a Noches sin Tregua. Salud. Don Fernando, pero si a usted le gustó la política, ¿tú que ha tenido alguna afinidad ideológica? Sí, me gusta observarla y porque es que uno no entiende el derecho si no entiende la política y si no conoce la política. Afinidad ideológica la tuve con lo que sería un planteamiento demócrata cristiano, el que está en centro izquierda, que por cierto recordaba que habíamos hasta fundado un grupo de pensamiento que se llamó Grupo Emmanuel Mounier. Y recuerdo también... ¿Por qué el nombre? ¿Perdón? ¿Por qué el nombre? Porque Emmanuel Mounier es uno de los inspiradores con el manifiesto al servicio del personalismo, uno de los inspiradores de lo que sería la orientación ideológica de una democracia cristiana de centro izquierda, porque si uno ve la de Jacques Maritain, esa inspiración es un poco más conservadora. Por ejemplo, Mounier habla de la autogestión, pero recuerdo que irritaba mucho a los que eran militantes marxistas, que decía Mounier que el marxismo era un hijo rebelde del capitalismo, pero por el tema de la deshumanización, etc. Entonces era como una vía para la búsqueda de eso. Yo creo que en eso influyó mucho don Luis Barahona Jiménez, y que él fue fundador de la democracia cristiana, pero yo nunca ingresé a la democracia cristiana. Luego hubo un grupo de esos jóvenes demócratas cristianos que fundaron Liga de Acción Universitaria en el año 70, a la que yo me incorporé. Uno de los fundadores fue Francisco Barahona Riera. ¿Y tuvieron presidentes en la Federación de Estudiantes? Sí, en la Federación estuvo Francisco Barahona y José Luis Valenciano. Luego tuvimos muchas pretensiones de que alguien llegara a ser presidente de la Federación, pero perdimos como 3 o 4 campañas. ¿Y no tenían relación con ningún partido político? Porque en aquella época, por lo menos en los años que yo estudié, que fueron los 80s, era muy común ver a los partidos universitarios muy ligados a algún movimiento mayor a nivel nacional. ¿En ese momento había alguna relación o no? Era muy interesante porque había como una pretensión del grupo de ser equidistantes con los partidos. Eso fue una pretensión. Alguna vez recibimos el consejo de don Rodrigo Carazo, recuerdo, en la época en que ya él comenzaba a tener un distanciamiento de liberación, pero era porque si uno lo afina bien, lo que sería un socialcristianismo de centro izquierda es muy afín a la socialdemocracia. Sí, hay puntos de encuentro. Inclusive yo soy de la tesis de que cuando uno revisa lo que pasa en los años 40, 50 en Costa Rica, mucho de lo que se plantea del doctor Calderón Guardia tiene mucho socialdemócrata, y mucho de lo que encuentran las ideas de José Figueres tiene mucho de democracia cristiana, ¿verdad? Algunos decían que la democracia cristiana no logró tener su propia personalidad en ese planteamiento original porque ya Liberación tenía ese espacio copado, casualmente. Bueno, y ahí en ese espacio usted no decide involucrarse en política abiertamente ya cuando sale graduado, ¿verdad?
¿no? Ya se concentra en su carrera como, Es decir, como abogado. Fue muy interesante porque yo pertenecía al grupo universitario, Liga de Acción Universitaria, y era funcionario judicial, pero era la actividad estrictamente universitaria. Sale para España ahí. Y no, yo me fui a España en el 79 y ya en el 76 el grupo había desaparecido. Quedó como grupo de estudio, sí. De preparación. Bueno, y ahora tiene casi 40 años, ¿verdad? De 40 años de experiencia. yo entré a la corte en marzo del 72. Sí. Por ahí su primer paso, digamos, de una posición fuerte, reconocida, que tal vez en aquella época no tenía la preponderancia que tiene hoy ser jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Hoy como que políticamente es más visible, como que antes había menos, pero usted tuvo allá en esa época varios años, ¿verdad? Estuve 3 años. 3 años, y sí. ahí tuvo una diferencia de criterios fuerte por el famoso aquel caso de Caro Quintero, ¿verdad? Bueno, eso fue lo de menos, porque lo de Caro Quintero fue, digamos, un ingreso que luego se investigó en la Asamblea, y yo siempre discrepé del primer informe de la Comisión de Narcotráfico que presidía don Alex Solís. Para la segunda comisión... ¿Qué discrepaba usted ahí? Porque señalaban una serie de delitos y de acciones que para mí no tenían el sustento que debía. Y yo mandé un informe a la Asamblea comentando ese tema y, digamos, estableciendo una visión crítica de ese primer informe. Para la segunda comisión que se creó, yo fui asesor de esa comisión y esa comisión me pidió a la Corte para que yo los asesorara en el año 89. Pero la gran discusión en aquella época, recuerdo, estaba yo chiquillo, pero recuerdo, ni tanto, pero recuerdo yo que el tema era que no se había juzgado y que no se había dejado a Caro Quintero en el país, ¿verdad? Sí, claro. Ese tema yo lo expliqué varias veces. Pues era una brasa para nosotros darse un tipo de eso. No, lo expliqué a la comisión, a la primera comisión lo expliqué. Lo que pasa es que cuando a Caro Quintero lo capturan en Punta Arenas, el jefe del OIJ de aquella época, que luego llegó a ser magistrado, don Rodrigo Castro, me llamó y me dijo, se capturó a Caro Quintero. Yo no tenía idea exacta de quién era Caro Quintero, digamos claramente. Solo sabía que era un capo importante, eso fue lo que me informó don Rodrigo Castro. Eso está en las actas de la Asamblea. Entonces yo le dije, don Rodrigo me dijo, lo hemos capturado, y le digo, bueno, ¿y qué evidencia tiene contra él? No, nada más el ingreso ilegal. Le digo, no, Rodrigo, siga investigando, porque los plazos de 24 horas es perentorio, es muy breve. Yo tenía presente esa situación para ver qué se le atribuye. Horas después, ya digamos unas 10 horas después, don Rodrigo me vuelve a llamar y me dice, no tenemos ninguna evidencia para endilgarle un hecho delictivo. Entonces le digo, bueno, entonces si él entró ilegal, póngalo a la orden de inmigración, que fue exactamente lo que ocurrió. Ya después salió todo. Aparece de que sí, que tenía evidencia. Bueno, pero eso no era responsabilidad mía porque yo me asesoré de la persona indicada, que era el jefe de la Policía Judicial, que así me informó. Eso se lo informé yo a la primera comisión, que esa comisión, después la segunda de narcotráfico, que estaba integrada, entre otros, por don José Miguel Corrales, don Jorge Rossi, don Emanuel Chacón, me pidieron a la Corte que yo los asesorara en el 89. Más bien, lo que más problemas me trajo, digamos, en sentido subterráneo, es que esa comisión objetó a 3 magistrados. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, algunos estimaban que yo tenía que haber sido un funcionario más leal con la Corte, porque esa asesoría mía seguro los había llevado a ese tipo de cuestionamiento, lo cual era realmente una falsedad y una visión distorsionada. Ahora, cuando usted es magistrado en el 2004, es en el electo, 2004. Sí. Y cuando viene ese proceso, imagino yo que ese tema salió. No salió porque ya yo había explicado muchísimas veces del tema y lo había hecho en varios de los, porque yo aspiré a ser magistrado como 4 veces. Además, ya en el 2004 ya yo no puse mi nombre, sino que lo había dado para el concurso anterior en el que había sido designado don Ernesto Ginesta en el 2002.
Del 2002 al 2004 usted estuvo, ¿qué? Estuve en el Tribunal de Casación. Bueno, pero estuvo en 4 ocasiones candidato. No, yo estuve, la primera fue en el 87. Sí. Sí, claro. Sí, largo rato. Sí, lo que pasa es que... La pulsió, diríamos nosotros. Yo soy muy necio, porque yo no encontraba que hubiera ningún motivo para que yo me autoexcluyera. Sí. Ahora, interesante porque usted llega a ser magistrado en el gobierno de don Abel Pacheco. Sí, ¿verdad? Así es. Usted tiene una beta demócrata cristiana. Todavía estamos en esa época con un fuerte, bueno, ya apareció el PAC en esa época, pero hay un bipartidismo. ¿Le benefició en algo a usted que la mayoría de los diputados, en ese momento la mayoría más significativa de don Abel Pacheco, fueran de esa misma tendencia demócrata cristiana? No me benefició porque yo nunca milité en el Partido de Unidad Social Cristiana. ¿No había alguna afinidad? No, y nunca milité. No, porque más bien ellos consideraron siempre que Liga de Acción Universitaria, digamos, era un poco más lejano, muy hacia la izquierda. Por ejemplo, un planteamiento como el que teníamos en ese grupo, difícilmente hubiera estado de acuerdo con un proceso muy agresivo de privatizaciones, ¿verdad? En las primeras 3 ocasiones que no sale electo, ¿hay algún motivo? Sencillamente había otras figuras de más peso, de más tradición. Bueno, es que tome en cuenta que también, aparte de que haber estado en la Comisión de Narcotráfico y que esas personas fueran cuestionadas, además la Comisión de Narcotráfico no repartió Óscares, ¿verdad? Repartió cosas desagradables. Entonces no hay nada peor que ser uno testigo y testigo el más débil. Entonces, bueno, si ese fue el asesor, mejor lo dejamos de lado. Esa es mi interpretación, ¿verdad? Porque en política lo importante es lo que no se dice. Pero además toma en cuenta que a mí me correspondió en el 85 iniciar una investigación por un fraude del Fondo Nacional de Emergencias. Es un temazo ese. Esa fue una investigación muy complicada, me tocó abrir brecha y tuve que lidiar con el apasionamiento de un lado del Partido de Unidad Social y por el otro de Liberación, porque estaba en el medio de la investigación, en una época en que eso no se hacía ni se había hecho nunca. Yo tuve que abrir brecha en eso. Es decir, tener uno como, estar en medio de esa turbulencia no es fácil y quedan siempre algunos resquemores, resentimientos o desconfianzas, porque yo creo que yo me mantuve en una posición bastante independiente. Y bueno, por supuesto, nada fácil, porque algunos querían que yo acusara o que yo pasara directamente a acusar al presidente de la República, pero yo necesitaba tener buen sustento. Ahí el peso cayó sobre el vicepresidente, ¿verdad? En aquella época, el gran cuestionamiento. No, pero finalmente esa investigación duró muchos años, porque yo me fui del Ministerio Público y siguió la investigación. Es más, recuerde que eso terminó en una acusación contra varias personas, vicepresidente, y yo no me acuerdo el caso de don Luis Alberto, pero eso ocurrió hasta el año 88, 89, ya yo me había ido en el 86. Realmente desde el punto de vista jurídico de cuestionamiento, ese es el primer gran escenario donde se cuestiona a la política nacional, ¿verdad? No, pero hubo otro caso. Otro caso fue que me tocó investigar cuando se produjo el famoso asunto del Hospital Iberoamericano, que fue una estafa. Y que finalmente no se pudo llevar a juicio a nadie. Eso originó un escándalo judicial a raíz de una investigación que yo ordené. Y eso terminó con una sanción a unos jueces, asunto que no quiero yo mencionar porque es un asunto ya pasado, pero que al final yo fui, digamos, el que llevó el peso. Curiosamente, en esa investigación, a mí me sancionó la Corte porque estimó que yo no debía haberle contestado al presidente del Banco Popular, que en esa época fue por una cuestión de emergencia, don Solano, el señor Rodolfo Solano Orfila, que él me pidió un criterio y yo ordené una investigación. Recuerdo que dije que la justicia había sido tan ciega que no había podido lidiar con algo que era evidente que debía haberse hecho, y eso tenía que ver con junta directiva del Banco Popular. Y lo castigaron por haber dicho, por esas declaraciones. Bueno, yo no sé, sí me castigaron, pero era porque dijeron, una cosa tan rara, dijeron que yo no debía haberle contestado directamente a don Rodolfo Solano Orfila. Vea el nivel en que se creía que el fiscal general era casi como el jefe de la limpieza. Entonces, me dijeron
que yo no debía haberle contestado directamente, que yo debía haberlo hecho a través de la Corte. Entonces, tenía que haberle dicho piramidal el asunto. a la Corte, vean, señores de la Corte, don Rodolfo me pide una nota, yo debo pedirle permiso a ustedes para contestarle. Y por eso me amonestaron. Esa amonestación yo no sé si está vigente, pero yo nunca he pedido que me la quiten. Okay. Don Fernando, pero usted estuvo en 3 procesos previos a ser electo magistrado. Yo he estado en la Asamblea Legislativa un par de ocasiones como asesor. He tenido la oportunidad de ver en esos espacios a 2 o a 3 magistrados eligiéndose por primera vez, ¿verdad? Y los he visto con mucha frecuencia haciendo lobby. Los he visto a los magistrados con varios currículos, 57 currículos, tocando puerta por puerta de los diputados para promoverse, ¿verdad? Para ser electos. Y en esas ocasiones ve uno de repente para un puesto a 10, 15 magistrados constantemente. ¿Le tocó a usted hacer ese proceso en alguna de las 4 ocasiones? ¿No lo hizo nunca? Alguna vez hablé con diputados, pero lo que siempre me pareció era que era importante hablar con los jefes de fracción y señalarlo. Ya en los últimos procesos yo dejé de hacer ni siquiera con los jefes de fracción, porque había una comisión de nombramientos. Y la verdad es que ya yo sabía más o menos que el tema es un tema de valoración política sobre cuál es el candidato mejor. Porque esa terna, puede ser que usted vaya a lo interno de la terna, pero si no viene usted con el beneficio de la escogencia o con el visto bueno, así es, difícilmente usted pasa ese tamiz, ¿no es cierto? Es totalmente cierto. Y sí. En el caso suyo, cuando fue la cuarta vez, si uno visita, pues sí, hace buen ejercicio, por lo menos les permite disminuir el colesterol, pero yo no sé si eso va a significar que le van a hacer caso, porque eso está conversado entre Poder Ejecutivo y las fracciones mayoritarias. Ese es el procedimiento. Le digo esto porque... Digo porque a veces dicen que como es una cuestión del Parlamento, entonces dicen que el Poder Ejecutivo no interviene. Pero lo que sé es que eso no es así. Eso es falso. Yo no sabía que entonces los diputados van a su aire, y entonces yo no sé si era un ministro que es de comunicación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Pero la realidad, la cocina de eso es que los jefes de fracción y otras instancias y la Casa Presidencial valoran a quién van a nombrar, lo cual a mí no me parece mal. Eso le iba a preguntar. No, eso no me parece mal. ¿Qué se va a hacer? Yo no sé cómo lo pueden hacer diferente. Si hay una solución, pero una solución tal vez angelical, que la planteó don Eduardo Ortiz. Todo lo que son casaciones que no son la Sala Constitucional se puede hacer por concurso. Y el que saque el mejor currículum, ese es el magistrado, porque la casación es una cuestión muy técnica, si no tiene nada especial ni ninguna cuestión política. La Sala Constitucional sí es inevitable que tenga una designación por valoración política de la pero eso lo puede hacer igualmente la Comisión de Nombramientos. Sí, no. Sí, pero no. Es el mismo trabajo que hace, valorar su currículum, ver sus antecedentes y nombrarlo. Sí, bueno. Si fuera el tema de las casaciones de los otros tribunales, yo lo que veo es ahí un tema muy técnico. El otro es un tema de valoración, pero ¿valoración en qué sentido? Que los magistrados constitucionales representan la ideología de cómo se interpreta la Constitución y quieren estar seguros si es afín a la ideología de esa agrupación. Pero claro, ahora como estamos en una desideologización total, o casi total. Porque nuestra Constitución es liberal. ¿Qué sentido tiene la pregunta al magistrado de si es socialdemócrata o socialcristiano? No, eso no tiene mucho sentido. Sí, porque es bueno para el televidente, creo que traer a colación de que nuestra Constitución tiene una beta liberal muy grande. Es una Constitución basada en el pensamiento de Locke, de Montesquieu, de Rousseau. Sí, claro. ¿Verdad? Es una Constitución que viene de 1800 y pico, usted me corrige. Y se ha mantenido, inclusive en la constituyente del 49, que se le quiso dar una beta más socialdemócrata, ¿verdad? Perdieron esa batalla la comisión que había sido encargada y se mantiene la misma con algunos cambios. Entonces, el tema no es ideológico, como lo han querido plantear algunos, que es un problema la evaluación ideológica. Podría. Por ejemplo, si los grupos de poder quieren, pues un magistrado que respete los derechos individuales, que me parece que sobre eso no hay ninguna discusión.
Pero si ese magistrado va a estar de acuerdo con todo el tema de la globalización, del comercio exterior y otros temas, de las privatizaciones. Ahí hay un interrogante. Generalmente eso no se pregunta en la comisión. Eso no se pregunta. Son valoraciones que hacen los que tienen el verdadero ajo para decir va fulano o va fulano. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENADA, la administración de la red frigorífica nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Y celebramos el 30 aniversario de SENADA. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Porque en esos temas... Esa es la comisión verdadera. Okay, como en esos temas que usted tocaba, en lo poquito o en lo mucho que he estado viendo en estos días alrededor de su persona, creo que usted es conservador en temas de familia y en temas políticos también. Usted no es, digamos, una persona liberal desde el punto de vista de que practica que los tratados de libre comercio sean una gran solución para nuestros problemas. Usted es más meticuloso en esos temas, como que no tiene mucha empatía con eso. Y en los temas como de fecundación in vitro... la fecundación in vitro yo no participo. No ha participado. No. Y en los de matrimonios entre personas del mismo sexo... Entre matrimonios de personas del mismo sexo, digamos, solo en el voto en ese voto estuve con la mayoría. Pero yo puse una nota, y lo que dije es que el matrimonio no era una institución de raigambre constitucional. El matrimonio es, desde el punto de vista de la cultura judeocristiana, una forma en que la mujer fue sometida. Entonces yo no entendía por qué las personas que tienen otras opciones sexuales querían incluirse en ese modelo que en realidad no tiene esa tradición tan profunda desde el punto de vista religioso. Eso culturalmente, lo digo en esa, y cito ahí en esa nota a Oscar Wilde, yo lo digo en el sentido de que el matrimonio históricamente ha sido el instrumento con el cual se ha sometido a las mujeres. Ok, volvamos al tema esa es la razón. Okay. En los demás asuntos que tienen que ver con personas
que tienen opciones sexuales diferentes o sentimentales diferentes, yo he sido muy amplio. Okay. Porque, por ejemplo, me tocó instruir un asunto en el que la sala declaró inconstitucional la imposibilidad de que personas del mismo sexo puedan tener visita íntima en los centros penitenciarios. Y estuve de acuerdo con el voto que redactó don Ernesto Ginesta sobre el tema de que los referéndums o las consultas populares no pueden ser sobre temas de minorías. Usted cuando en ese proceso, bueno, son 4 ocasiones en que usted intenta ser magistrado, la pega a la cuarta. En esa cuarta ocasión usted tiene 7 rondas, ¿verdad? Por aquí lo tengo apuntado, 3 meses de tensión tiene don Fernando para ser electo. El concurso se declara desierto en algún momento, ¿verdad? Si no me equivoco, pero usted logra en ese momento tener a su favor los votos del Movimiento Libertario, del Partido de Unidad, del PAC y del PLN. Lo que me llama la atención es que muchos de estos partidos, a excepción tal vez del PAC, son los mismos que cuando viene el proceso de su reelección no quieren a Fernando Cruz. Inclusive, gente como Luis Gerardo Villanueva, que hoy es diputado, Carlos Ricardo Benavides, que es ministro de la Presidencia, y la presidenta Laura Chinchilla, que eran diputados todos, votaron por usted. ¿Qué pasó en eso? ¿No es nada personal? No, no es nada personal. No tengo idea, pero no es nada personal. Se lo digo porque... Además, como Casa Presidencial, según se dice oficialmente, no intervino en esa decisión del Parlamento. Yo no creo en eso. Yo creo que antes hablábamos del tema, y usted me va a comprender bien. Yo creo que existe la separación de poderes, pero el hecho de llamarlo poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial genera una equivocación en la percepción de que están totalmente aislados. Y entre los poderes no hay límites, lo que hay son fronteras, y las fronteras son porosas, y hay momentos en que tienen que encontrarse los poderes. Estoy de acuerdo. Y tal vez, devolviéndome un poco a lo que usted conversaba antes, el hecho de que usted haya estudiado ciencias políticas y que comprenda la lucha del poder que se da, lo llevó a tener una posición tan serena en los primeros momentos de su no reelección, que no percibí yo en sus colegas magistrados. No sé si estaban haciendo un movimiento pensando en su futuro como magistrados, que no pasaran por lo mismo, porque usted es el primer magistrado que no es reelecto, o no era en ese momento, ¿verdad? O ya usted otra vez está instalado. Pero, ¿será correcta esa posición que tuvieron? Porque su colega, el fiscal general, tuvo unas declaraciones que a mí personalmente me pararon el pelo, hablar de golpe de estado técnico, me pareció una incoherencia total con lo que estaba pasando. El mismo magistrado, presidente de la Corte, le pide a la presidente que ayude a que su elección se dé. O sea, entonces en esos dimes y diretes alrededor de la separación de poderes, al final de cuentas, los mismos magistrados y los mismos funcionarios del Poder Judicial cayeron en la tentación de politiquear el tema. No, el tema estaba politiqueado ya. Es decir, yo creo que eso no se adquirió por la actitud de los magistrados o de los... No, pero cayeron en la trampa. No, ninguna trampa, eso no era ninguna trampa. Lo que pasa es... Entonces cayeron con conciencia. No, ni conciencia, ¿cuál trampa? Cuando el señor jefe de fracción dice que no me eligieron por nada personal, sino no me reeligieron, porque querían darle una advertencia al Poder Judicial, porque el que mandaba a ver por el Parlamento, para que se alineen, para que tomen nota de sus excesos. Carambas, eso sí, yo creo que eso, es más, sigue siendo una advertencia muy fuerte para el resto de los jueces. Yo, que era la persona que se había decidido no reelegirme, me parecía que ese no era mi espacio para discutir. Pero si yo no hubiera sido el que tiene que soportar esa situación, a mí me parece que con mucha razón los jueces y magistrados se manifestaron, porque no era motivos más que de una advertencia para que usted se porte bien. Y por supuesto que en mi caso yo debo interpretar que no me porté bien y por eso no me reeligieron. Pero no me porté bien en relación a lo que se esperaba de mis fallos. Porque yo fui a la comisión de nombramientos, me pidieron informes, los brindé,
fui sometido a interrogatorio, la Comisión de Nombramientos recomendó mi reelección con una excepción que era un tema de procedimiento. Así es que todo el tamiz, porque se dicen que es una decisión sin ninguna fundamentación, entonces yo no sé para qué me citaron a la comisión, para qué fui 2 veces, para qué lo recomendaron, si eso parecía entonces una verdadera tomadura de pelo que yo lo asumo como algo propio del sistema, ¿verdad? En ese tema, a mí me gusta, como está hablando usted, como le está hablando a la teleaudiencia. ¿Por qué me gusta? Porque los abogados padecen de un problema que los economistas también lo padecen. A veces predican solo el coro, hablan tan complicado que solo el coro les entiende. Me gusta esta conversación porque me parece que estamos hablando para que cualquier costarricense entienda la relación que existe entre los poderes. Eso tiene un costo. Tiene un costo, por supuesto. Claro. Mejor hablar enredado para que no haya represalias. Sí, bueno. Sí. Pero cuando hablamos de enredado, pues el ciudadano lo estamos excluyendo de alguna forma, ¿verdad? Yo no vine aquí a hablar enredado. Ok. Pero voy a este tema. Había en discusión 2 artículos claves, el 158 y el 163. En el 158 dice que para que usted sea elegido magistrado se ocupan 38 votos, ¿verdad? Y que para que le digan que no, se ocupan 38 votos. O sea, lo que es bueno para el gallo, es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Pero en ningún momento entre los 2 artículos, sin ser yo abogado, politólogo, encuentro yo que hay un vacío ahí porque en ninguno dice exactamente cómo se debe reelegir, sino que dice que es automático, pero que hay un espacio después de que se le vence el proceso para ser removido. Pero no establece nada y en el 163 tampoco es claro porque solo habla de ser elegido o de reponer al magistrado. Entonces, ¿cómo ve usted el asunto? Veámoslo legalmente, aunque tenga esas dificultades, pero expliquémoslo con claridad. Los precedentes de la sala, que yo no los tenía muy claros, los precedentes de la sala, porque nunca se había producido eso, los precedentes de la sala han establecido que el 163 no es aplicable al tema de la reelección de magistrados. Quiere decir que cuando se vence el nombramiento, sí debe producirse la votación. Si no se produce en resguardo de la independencia y no se pronuncian, hay una reelección implícita del magistrado. ¿Por qué? Para tutelar la independencia. Pero ¿cuándo entonces tendría que ser esa no reelección? Tendría que ser lo más tarde al día siguiente que venció el periodo, el plazo. Sí. Entonces estaríamos ante... Eso es lo que ha resuelto por precedentes. Ok, entonces lo que vamos a esperar nosotros seguramente es que la sala alrededor de esto tenga una línea similar a esta. Sí, claro, hay otro tema, que es el tema de si uno puede tener jueces a plazo. Lo paradójico es que los jueces de carrera que no son magistrados son nombrados por plazo indeterminado. Sí, hay una inconsistencia ahí. ¿Pero por qué? Porque no puede haber un juez que usted pueda darle un plazo determinado de su nombramiento. No, eso contradice la condición de juez. Ahora, todos los partidos políticos... Y perdóneme, todos, en términos futbolísticos. Es eso como me si gusta. Usted dijera que en primer tiempo tienen un árbitro, entonces en el segundo vamos a nombrar otro árbitro. Imagínense lo que sería eso. Sí, el árbitro no se cambia, se descompone, está enfermo. Entonces, claro que eso genera una gran desconfianza porque no hay juez que en el plazo de ese juzgamiento que es permanente, no hay jueces a plazo. Los jueces a plazo son propios de las dictaduras y de los sistemas autoritarios. Cuando el diputado Fabio Molina... Y hablo aquí en términos como politólogo, no con el tema de si eso es de 38 y que los 38 son... No. Los regímenes autoritarios tienen jueces a plazo. Y aquí hubo una gran polémica en Costa Rica cuando los jueces ordinarios eran reelectos cada 4 años y la Corte cortaba cabezas a veces. Ahora quiero tocar ese tema, pero antes de tocar ese tema, porque ese tema me interesa, porque usted dijo una palabrilla ahí interesante que quiero que analicemos ahora. Los partidos políticos nuestros, de una u otra forma, en ocasiones se han opuesto a algunos nombramientos de magistrados. Ninguno está exento de eso. Y muchas veces por aspectos meramente ideológicos. Se llame PAC, se llame Movimiento Libertario, se llame Liberación, se llame Unidad.
el nombre que le quiera usted poner. Eso pasa, ¿verdad?, cuando no tienen los 38. Sí, se oponen. Cuando tienen los 38 ya no hay necesidad de decir por qué. Exactamente. Entonces se oponen. De repente ahora aparecen los que están a favor de su reelección, pero es más un hecho político llevarle la contraria al gobierno, tal vez, porque tal vez en algún momento pudiera que estén en desacuerdo con algunas de las disposiciones que usted tomó. Ahora, el tema viene por este lado. Con la inocencia más grande, se lo pregunto. Uno asumiría que el que llegue a ser magistrado, lo que tiene que tener es preparación y ser una persona honesta. Sí. Pero ¿por qué nosotros nos engañamos y queremos que los magistrados no tengan ideología, que no tengan gustos, que no tengan preferencias por temas específicos? ¿Por qué nos engañamos de querer pensar que el magistrado puede ser objetivo y no subjetivo? Todo pasa por el sujeto. Yo siempre digo que es más fácil plantearse uno, intentar uno sabiendo su subjetividad, y a más viejos, si yo tengo 50 años y alguien tiene 60, 70, tiene más subjetividad porque su sujeto está más permeado de un montón de vivencias personales. Entonces la objetividad va quedándose de un lado. ¿No será más fácil pedirle a los magistrados que se controlen en cuanto a intentar ser neutrales, a sabiendas de que tienen un pensamiento ideológico como usted, que fue demócrata cristiano, y creo que sí, lo seguirá haciendo y seguirá pensando en que el cristianismo es un buen pensamiento? ¿Por qué usted tiene que desarraigarse a la hora de analizar los temas álgidos que llegan a la sala o que llegan a la corte? ¿Por qué tiene usted que desarraigarse de ese sentimiento ante un exceso de petición de objetividad? No, siempre hay el tema gravita de la subjetividad, pero la disciplina de un juez es tratar de siempre, porque una de los requisitos o las exigencias para un juez es que las decisiones sean fundamentadas. Entonces uno tiene que motivar las decisiones. Eso es lo que controla, en términos muy amplios, las razones por las que uno ideológicamente no puede simplemente casarse con una tesis solo porque coincide con una subjetividad. No, yo tengo que tener una disciplina de objetividad para tratar de hacerlo. Soy consciente que mis valoraciones van a influir en mis decisiones, lo cual es totalmente cierto. Que pasa un poco con el tema del periodismo y subjetividad. Claro, es igual, parecido. Igual. Pero siempre el juez tiene que darle sustento a su decisión. Por más subjetiva que sea. La Constitución es una carta, contiene una ideología. Cuando dice un amigo mío, y Luis Paulino, ahí se me fue el apellido, Luis Paulino Vargas, dice Luis Paulino Vargas que todo esto que pasó, él es abogado, que todo esto que pasó alrededor del caso suyo, él no comparte muchas de las cosas que se dieron y está muy a favor de muchos de sus planteamientos, pero que también es un remesón porque la Corte cree que es una realeza jurídica. Y por otro lado, le mando un saludo a mi primo Juan Diego Castro. Juan Diego Castro ha sido sumamente crítico en relación a lo que acontece alrededor de la Corte. ¿Qué hay de cierto que ustedes se comportan como una realeza? Lo digo porque, qué sé yo, la Asamblea Legislativa, son 57 diputados, les ponen de un lado a la prensa, del otro lado hay un canal de televisión transmitiendo, ahí está la radio, hay una barra para público. Ustedes están aislados de todo eso. Y le pongo un caso, hace poco, en el gobierno pasado, en la administración pasada, hubo un diputado que por acoso sexual fue perseguido durante los 4 años, y en cambio esos temas en la Corte no pasan de 2 o 3 días. Bueno, yo no sé esos casos concretos no lo sé, pero yo no, habría que determinar qué sería lo de la realeza. En primer lugar, porque los jueces no pueden estar fallando de cara a la gente o al público, tienen que fallar. Casualmente, por eso la Corte ha impulsado todo el tema de la oralidad y la publicidad. Bueno, porque es una raíz democrática. El juicio oral y público hace que el público esté viendo cómo el juez actúa. Eso es, digamos, eso sí tiene una raíz muy democrática y eso no tiene que ver con una aristocracia judicial. Pero hay otras cosas que no se pueden hacer así porque son la propia disciplina judicial. Los casos no se pueden ventilar. Cuando se va a discutir el contenido de ese caso, no se puede ventilar
urbi et orbi. Sí se puede hacer, y ahí es donde viene la exigencia para el juez, para que fundamente su decisión y que la lea las partes y lo lean los abogados. Esa es la diferencia. En cambio, el Parlamento es ahí mismo donde se está viendo, porque es digamos, la mejor representación de la democracia, con distintas representaciones y con distintas orientaciones, donde se da ese Parlamento para llegar a conclusiones. Ahí no se redacta una sentencia, porque no es una sentencia. La ley no va a reflejar todo lo que está detrás de lo que se discutió. Bueno, pero con todo este sistema, por más defectuoso que tenga para elegir los magistrados, al final de cuentas el sistema asegura que la preparación académica, la preparación profesional y la experiencia son valorados en el caso de los magistrados, no así en el caso de los diputados, que es una elección popular. Tiene que ser así. Tiene que ser así, pero el control que tiene el ciudadano prácticamente de la gestión que hacen los magistrados es nula. Y hay una gran crítica alrededor de la justicia pronta y cumplida en los últimos tiempos en relación a la Corte. Pero eso tiene un peligro, porque los jueces no son poderes de mayorías. Los jueces son representaciones, son poderes contramayoritarios. Muchas veces el juez falla en contra de lo que la gente dice. Entonces, no puede quedar sujeto a lo que la opinión señale. Le doy el caso, la presunción de inocencia. Bueno, puede ser que la gente piense que usted es culpable, pero un juez tiene que valorar, haciendo el esfuerzo de abstraerse de la opinión para resolver el asunto. Y así en muchas otras cosas. Porque si fuera por mayorías y la ley de mayorías, entonces no habría ni jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es el equilibrio para las minorías, el tema de mujeres, el tema de personas menores de edad, el tema de personas con diversas opciones emotivas y sexuales. Esos son minorías. La ley de mayorías no puede imperar en el tema judicial. Pero no ha fallado, voy al tema que me interesa más puntual. ¿No ha fallado la Corte o no está la Corte también, igual que los demás poderes, cuestionado en algún momento y que tal vez esa visión de realeza les da una ventaja de no ser tan permeables a la crítica de la sociedad en cuanto a sus resoluciones? Bueno, yo he escrito un artículo hace muchos años, hace como 10 o 12 años, en que dije que el sistema judicial, la organización es vertical y que hay una gran diferencia entre los jueces medianos, los jueces de altos y la cúpula judicial. Eso se refleja, pero eso es porque políticamente así se quiso. Eso va a ir cambiando, pero eso es así, porque si usted ve, por ejemplo, la diferencia salarial entre un juez de alto nivel y el magistrado, le garantizo que no es menos del 80% de la diferencia. Ahí se refleja. Pero si uno ve la diferencia entre un salario de un magistrado y un diputado, sí es muy amplia. También, pero eso digamos, es el tema de que las personas quieren tener buenos funcionarios, pero no quieren pagar bien. Y yo creo que hay que pagar. Pero ¿cuánto se paga? Eso sí, yo no me podría poner a discutir, porque en un país en que hay un 20% de pobreza y que probablemente es de un 30%, y que el nivel de salario no es tan alto como se vio cuando analizamos las multas de tránsito, hablar de salarios altos es un tema que ocasiona mucha irritación. Distorsiona también. Y así es. Sí. Ahora, don Fernando. Porque la pobreza de este país no es del 20. No es del 20, es superior, ¿verdad? Y cuando hablamos de porcentajes, nos engañamos, ¿verdad? Un porcentaje, a mí me gusta más hablar cuando hablamos de pobreza de números exactos. Porque cuando uno dice 20% suena como hace 20 años. Y la pero movilidad, cuando usted dice 1 millón y el resto de personas, social es una movilidad que tiene mucha deuda pendiente. ¿Por qué? Porque cuando en cada informe del Estado de la Nación van señalando que los porcentajes de inequidad económica van aumentando, eso quiere decir que hay menos movilidad. Me encanta cuando se le sale la beta politólogo a usted. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante.
Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25.000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Vamos a este otro tema. Resulta que se dice, y algo hay de cierto. Bueno, y eso es ingobernabilidad. Ahorita entramos en tema. Resulta que en ese marco de referencia de lo que pasa en la Corte, en la Asamblea Legislativa, hay muchos colegas suyos que se han prestado para estar en una comunicación constante con presidentes, de la República, con diputados. ¿No será también eso un espacio exagerado de hacer esa frontera más grande entre poderes de la cuenta, que después hace creer a diputados, a ministros y a presidentes de que nada más tengo que llamar a un magistrado o a un juez para que me informe de cómo está el asunto o que oriente un poco para que coincidamos en cuanto a un tema? Bueno, es que yo creo que la servidumbre la lleva uno aquí. Uno puede escuchar sugerencias, pero si uno tiene la servidumbre metida en la cabeza, entonces sí, si lo llamó un diputado o lo llamó un ministro y entonces uno cree que eso es vinculante, pues entonces claro que estamos muy mal. Yo siempre he tenido la oficina abierta, yo he escuchado siempre cuando hasta un ministro me ha pedido audiencia en mi oficina, yo lo he recibido, escucho. Pero el que escuche no significa que yo le tengo que dar la razón. Ese es el valor de la independencia del juez. Eso es lo que hace que los ciudadanos digan, bien, si lo escuchó, pero él no está comprometido. Sí, porque puede pensar el ciudadano también, ahora que está de moda la trocha, que es que se va haciendo una trocha, no una servidumbre, sino una trocha, para llegar a ese nivel de compadrazgo, ¿verdad?, que tanto se habla. Sí, pero eso es una cuestión que no tiene que ver con el tema de la comunicación. Es un tema de cómo veo yo mi trabajo como juez, cómo me ve el que está en otros ámbitos y el respeto que se me debe como juez y el respeto que yo le debo también a los otros poderes, porque esa fue una de las razones por las que cuando yo no fui reelecto he tratado y procuré ser respetuoso, porque no se trata de irrespetar, menos a mí que era la persona que no había sido designado. A mí me gustó mucho esas primeras declaraciones suyas, me parecieron muy propias de la majestuosidad de su cargo y también muy consecuentes en no causar una distorsión alrededor de la institucionalidad de este país, porque, cierto o mentira, todo el problema suyo alrededor de la reelección se generó en una coyuntura bastante complicada. Por un lado hablaban de la ley Mordaza, había una manifestación que había generado golpes entre policías y ciudadanos. Entonces, alguna gente trató de hilvanar que todos esos eran hechos no aislados, sino que estaban conjugados. Así es. Pero viene esto, don Fernando. Después de esas declaraciones muy mesuradas suyas, después lo oigo hablar de, leo la palabra porque me cuesta, democratura, dice usted, ¿verdad? Democratura, sí.
me cuesta porque no me gusta y me cuesta porque es una palabra compuesta. ¿Por qué después de esa mesura, qué lo hizo usted después de esa mesura en ese primer escenario, después pasar a pensar en democratura? Democratura. Sí. Es que cuando uno ve que se pueden debilitar la independencia de los jueces, eso tiene que ver con un debilitamiento que es una democracia que concentra poderes y debilita la división de poderes. Y cuando a mí me hacen un discurso de que los que gobiernan son los órganos de control, ¿qué significa eso? Debilitamiento de la institucionalidad, y sí, gobiernan mayorías, pero no hay contrapesos. Y nadie sabe qué significa la gobernabilidad tampoco. Por eso fue que yo lo dije, porque cuando se da esas manifestaciones, uno se queda pensando, bueno, este es mi acontecimiento, pero ¿qué significa esto? Este hablar de ingobernabilidad, hablar de decir, es que lo que gobierna son los órganos de control, pero por Dios, ¿cómo van a gobernar los órganos de control? Mire, ese tema... como que estorban. Y entonces, ¿cómo van a estorbar los órganos de control si la Contraloría se fortaleció en el 48? Claro, estamos totalmente de acuerdo. Si la Procuraduría se le dio cierta mayor independencia por esa misma razón, y la Sala Constitucional existe para que haya 7 señores o 7 señoras que digan, mire, la Constitución dice esto. Pero yo que la sala cuarta es... esté gobernando y que yo quiera que la Constitución diga lo que yo digo que dice. Alguien tiene que decirlo. Bueno, es que cuando se ha tocado el tema de la ingobernabilidad, aquí hemos pasado a creer que gobernabilidad es tomar decisiones rápidas, sin esos controles y sin obstrucción. Sí, eso hace gobernable. Usted decía que en las dictaduras es donde los jueces se cambian cada 4 años, ¿verdad? Entonces no son permanentes. Entonces, estamos llegando a un momento en que pareciera que el tema de la ingobernabilidad es la justificación de los mediocres hoy en día, ¿verdad? Y cuando la ingobernabilidad la genera ese millón o ese 20% de pobreza en el país. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso hace ingobernable un país, primero porque esa gente se siente excluida. Entonces volvemos al tema de la Constitución y el bien común. Usted que es demócrata cristiano, ¿dónde está el bien común? ¿Verdad? Bueno, yo no soy demócrata cristiano, pero en mis orígenes... Porque era un concepto muy fuerte en la democracia cristiana. Dice, por ejemplo, yo recuerdo que uno tenía como referente la democracia cristiana chilena. Y a mí me simpatizaba el planteamiento de Ramiro Tomic y no el planteamiento de Frei. Era mucho más conservador. Entonces, claro que en ese ámbito tan amplio, uno ve que el mensaje de la Constitución costarricense es un mensaje muy equilibrado, cuando tiene los derechos individuales y tiene todo el capítulo de garantías sociales. Eso es un tema que así rápido para verlo por encimita, porque es un tema profundo. Aquí todo el mundo habla de una constituyente. Yo, sin ser abogado, pero siendo politólogo, no creo que ahí esté el mayor problema de nuestro país. Creo que la Constitución nuestra más bien ha sido muy manoseada en los últimos tiempos, con muchos cambios, ¿verdad? Yo digo que parece un pantalón de payaso, solo parches, ¿verdad? Se cambió en tal fecha, dicen los artículos. Uno ve la Constitución más antigua de los Estados Unidos y tiene 26 o 27 enmiendas en 200 años. No es esa Constitución nuestra. Ha cambiado tanto la sociedad costarricense desde sus inicios. Yo no lo creo como para que tenga que haber un cambio constitucional tan grande. No tiene que haberlo forzosamente, porque además la condición de los jueces constitucionales es casualmente ir interpretando para que vaya progresando y se vayan adaptando. Muchas de las decisiones de la Sala Constitucional está interpretando progresivamente la Constitución. Es decir, cuando usted tiene un tribunal constitucional que tiene cara y ojos y tiene personalidad, es una forma de ir adaptando la Constitución a los cambios. Así que la solución de este país no es forzosamente una constituyente, depende de lo que se quiera cambiar. La semana pasada tuve aquí mismo, en esta misma mesa, a don Rodrigo Arias. A él le pasaron factura de que había estado pujando para que usted no fuera reelecto. Él dice, en esa misma silla, me dijo que eso era falso, que él no metió manos. ¿Usted sintió en algún momento que alguien metió mano políticamente alrededor de su reelección? Qué pregunta más difícil. Sí, eso sí. Eso se trata, les hago toda fácil. Qué difícil, porque yo lo pongo como en términos como de una analogía. Meta la mano usted en un hormiguero y diga cuál hormiga lo picó. No lo sé.
Pero sí sintió, entonces. Por supuesto, sí, claro, 38 votos. Imagínense, en este país no se puede constitucionalizar el agua, no se puede. Porque hace falta 38 votos. Pero sí lograron 38 votos. En mi caso, con toda la razón o sin ella, no importa. Es un punto de confluencia usted. No, porque claro, por supuesto, por dicha que, pero en lo del agua no se ha podido. Bueno, Fernando, vamos casi terminando ya. ¿Será que lo del agua es ingobernable? Debe ser, sí. A lo mejor, o que usted era más importante. No, yo no era importante. Vamos a un tema. Cuando usted no es reelecto, para ir terminando, uno se mete a las redes sociales y empieza un montaje de banners que dicen Fernando Cruz, presidente. Fernando Cruz es politólogo, es demócrata cristiano, que no lo es demócrata cristiano. Y si se metió en ciencias políticas porque le gustaba, ¿le tentó o no le tienta esa posibilidad de ser usted candidato a la presidencia? Estamos en un escenario donde la gente está esperando una figura nueva, novedosa. No me tienta. No. Y si le dicen, no, tenía razón, los 38 diputados, usted va para afuera. Bueno, ahí veré qué hago. Por lo menos me dedico a pintar. No le tienta en absoluto. No me tienta. Pero yo lo oigo hablando usted de temas de la pobreza, del estado de la nación. Sí, claro. Usted profundiza. Yo creo que todo ciudadano debe tener visión y debe tener... Es más, este país no debe esperar a alguien. Este país debe tener ciudadanos conscientes para que... Pero ciudadano consciente se mete a la política, ¿no? No, porque... Bueno, no, eso no es cierto. Hay muchos inconscientes que se meten a la política. Sí, y unos conscientes que no se quieren meter. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta copa de vino, de esta conversación con nuestra audiencia. Y a ustedes agradecerles, creo que yo personalmente he disfrutado mucho de esta plática con don Fernando Cruz. Esperarlos en 8 días, en una noche sin tregua, con otro personaje de la misma talla de don Fernando Cruz. Un abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto.